Les doy la bienvenida a este programa especial de France 24 dedicado a los eventos más importantes que marcaron el año en Francia este 2024. Vamos a hablar de la crisis política, del juicio Perico y también de los Juegos Olímpicos. Para acompañarme en este estudio está nuestro periodista Maxime Pluvinet y vamos a empezar con la crisis política en Francia, un año excepcional ya que Francia tuvo 4 primeros ministros en menos de 12 meses, algo inédito en el país. Hubo Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier y finalmente François Bayrou. Pero el momento clave fue el 9 de junio cuando el presidente francés Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional. Maxime, cuéntanos qué pasó este día en Francia. Sí, Lionel, el momento clave de este año político fue justamente la sorpresiva decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional tras que su partido conociera una derrota en las elecciones europeas de junio de 2024. Estas elecciones europeas constituyeron la primera derrota del presidente Emmanuel Macron y en estas mismas elecciones la extrema derecha obtuvo el 31% de los votos, lo que es una primera. También otra derrota para el macronismo fueron las elecciones legislativas anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron. Su alianza, que disponía de una mayoría de 250 escaños antes de las elecciones, perdió de cerca de 90 escaños en estas legislativas. En el nuevo hemiciclo, la alianza de los partidos de izquierda, el nuevo Frente Popular, obtuvo 192 diputados, mientras que la extrema derecha logró un resultado histórico con 140 diputados. En vez de clarificar el panorama, en realidad estas elecciones legislativas anticipadas aumentaron la polarización de la Asamblea, ya que ningún bloque político obtuvo la mayoría absoluta que requiere al menos 289 escaños de los 577 que componen la Asamblea Nacional Francesa. Además, Maxime, Emmanuel Macron rechazó nombrar un primer ministro que sea de izquierda. Correcto. Emmanuel Macron en realidad esperó que pasen los Juegos Olímpicos y esperó más de 2 meses tras las elecciones para nombrar un nuevo primer ministro que fue Michel Barnier el 5 de septiembre. Michel Barnier, un político conservador que intentó obtener una mayoría para hacer aprobar sus proyectos de ley, pero su gobierno solo duró 91 días antes de ser censurado por los partidos de oposición, tanto de izquierda como de derecha. Una primera es algo que no se veía en Francia desde 1962. Y en reemplazo, el 13 de diciembre, Emmanuel Macron nombró al centrista François Bayrou, uno de sus aliados históricos, que tiene ahora la difícil tarea de encontrar un consenso en la Asamblea. Muchas gracias, Maxime, por esta crónica y por estar con nosotros aquí en France 24. Gracias a ti, Lionel. Hablamos ahora del personaje del año en Francia, Gisèle Pelicot. Esta mujer fue víctima de violación por más de 50 hombres con la complicidad de su esposo y se transformó en un ícono del feminismo. Su caso sacudió a la sociedad francesa y tuvo eco en todo el mundo. Maxime Pluvinet tiene los detalles. Se ha convertido en un ícono feminista en Francia y a nivel internacional. El rostro de Gisèle Pelicot, de 72 años, fue revelado durante el juicio de su exmarido, Dominique Pelicot, juzgado con otros 50 hombres, acusados de violar durante una década a Gisèle Pelicot mientras ella estaba inconsciente. Su marido la drogaba y reclutaba a hombres por internet para violarla. Gisèle Pelicot decidió no realizar un juicio a puerta cerrada y abrirlo a los medios de comunicación, permitiendo al público, tanto francés como internacional, asistir a las audiencias, incluso en las que se presentaban los videos grabados durante las violaciones. Creo que ya he dicho todo lo que podía decir. No es fácil, por supuesto, es un ejercicio que no es fácil y luego también está la presión de toda la gente que hay detrás de mí. Puedo sentir que están intentando atraparme con sus preguntas, así que estoy intentando responder lo mejor que puedo y luego vamos a tener que luchar hasta el final, por supuesto, porque este juicio va a durar 4 meses. Esto con la meta de que la vergüenza cambie de bando, una frase que se volvió el lema de la lucha contra las violencias sexuales. Gisèle Pelicot se convirtió en un símbolo, en particular por encarnar a una figura que puede ser cualquier mujer. 7 años tras la internacionalización del movimiento MeToo, que había visibilizado las violencias sexuales en las élites políticas o en el mundo del entretenimiento. El impacto de Gisèle Pelicot es mundial. La BBC la incluye en su top 100 de las mujeres las más influyentes de 2024 y el Financial Times en la lista de las 25 más importantes del año.
Después de 3 meses de audiencia, los 51 acusados fueron condenados a penas que van desde los 3 a los 20 años de cárcel y pueden apelar el veredicto. Para analizar el impacto que tuvo este caso no solamente en Francia, sino a nivel mundial, conversamos previamente con Viviana Espitia, politóloga y socióloga con especialización en género y cambio social y político. Nos explica por qué las violaciones de Masan van más allá de un caso aislado. Entonces, lo que este caso hace es llevar como a la discusión pública, al debate público, algo que las feministas teóricas y militantes llevamos diciendo durante muchísimos años, y es que la violencia sexual no es un caso aberrante, extremadamente violento, pero aislado, sino es una expresión del patriarcado, y el patriarcado que está en todas partes, que condiciona todas las formas en las que nos relacionamos, se presenta a través de estas violencias sexuales. Entonces el caso de Masan lo que hace es mostrarnos que no importa el perfil del hombre, no importa el lugar, ni el perfil ni sociocultural, ni económico de las personas, simplemente allí donde hay patriarcado hay violencia hacia la mujer, hay dominación hacia la violencia, y eso eventualmente puede representarse como violencias sexuales. Durante los 3 meses del juicio se habló mucho de una cultura de la violación. Viviana Espitia nos cuenta lo que significa. Esta cultura del silencio que se denuncia pone sobre la mesa es que existe realmente un pacto patriarcal para guardar esos privilegios, y es que los hombres no están dispuestos a renunciar a estos privilegios, y por eso entre ellos se cuidan, porque no, o sea, yo lo que pasó en este caso es que era una publicación que se da en una plataforma, no todos los hombres la aceptaron, pero quienes la aceptaron no la denunciaron. Y yo creo, como decía, que esto es una muestra del pacto patriarcal, de cómo entre privilegiados dentro de este sistema se cuidan para guardar esos privilegios. Hablamos ahora de la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 en Francia. ¿Qué impacto y qué queda de la mayor cita deportiva del año 6 meses después? Nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, quien cubrió el evento entre el 26 de julio y el 11 de agosto, nos hace el balance. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 fueron quizás los mejores de la historia, empezando ya con su récord de audiencias. Más de 5.000 millones de personas alrededor del mundo estuvieron siguiendo los eventos. La seguridad funcionó a la perfección gracias a un despliegue de 43.000 policías y gendarmes, unos 12.000 agentes de seguridad privada y más de 1.800 policías de varios países del mundo. El transporte público también funcionó a las mil maravillas, para gran sorpresa especialmente de los parisinos. Quizás el único punto gris fue el río Sena, al que se le invirtieron 1.400 millones de euros para sanearlo, pero las fuertes lluvias hicieron que la calidad del agua no estuviera perfecta para las pruebas de triatlón y para triatlón, que tuvieron que ser postergadas por un par de días. De París también nos quedan sitios de competición excepcionales, como ese estadio a los pies de la Torre Eiffel, el Grand Palais, o por supuesto esa pista morada del Estadio de Francia, epicentro del atletismo. Todo esto sin olvidar, por supuesto, ese pebetero olímpico que se alzaba en los aires de París cada noche desde el Jardín de las Tullerías. Y por supuesto hay que hablar de las ceremonias de inauguración y de clausura de ambos eventos, todas bajo la batuta de su director artístico Thomas Joly, él que sobre todo sabía que era muy importante esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que por primera vez se hacía por fuera de un estadio y se hizo aquí a lo largo de 5 kilómetros de este río Sena, dejando algunos de los actos más memorables de danza, de música, de ese caballo cabalgando sobre el río, y por supuesto momentos musicales como Gojira en medio de las llamas en la conserjería, y por supuesto el broche de oro con Céline Dion cantando el himno al amor de Edith Piaf en todo lo alto de la Torre Eiffel. Pero solo con el tiempo se sabrá si París estuvo a la altura del mayor desafío, que tiene que ver con el legado, de si dejó una ciudad que poco a poco es cada vez más amigable con las personas en situación de discapacidad, si también la visión que se tiene de la discapacidad ha venido cambiando y seguirá cambiando a lo largo de los años, y por supuesto de las inversiones que se hicieron en Seine-Saint-Denis, en el norte de la capital, allí donde se construyeron
Por una parte el centro acuático y por otro también la Villa Olímpica, esa Villa Olímpica que a lo largo de los próximos meses estará convirtiéndose en apartamentos, algunos de vivienda de interés social. Todo esto para cambiar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sobre todo la imagen de ese departamento, el más pobre de todo el país. Hablamos ahora de cultura mirando hacia las películas de cine más vistas este año en Francia. Para eso conectamos con Thomas Borrez, periodista especializado en cine y cronista de France 24 en francés. Con más de 10,7 millones de entradas, un petit truc en plus en español. Una pequeña cosa de más fue la más vista del año en Francia. ¿Cómo explicar el éxito de una comedia como esa? Déjà, c'était une vraie surprise, parce qu'on n'attendait pas un film comme ça réalisé. Primero que nada, es una sorpresa porque no se esperaba que una película como esta cuente con tantas entradas, pero con el tiempo nos damos cuenta que se trata de una comedia muy bien construida. Mezcla buenos sentimientos con un tema muy fuerte, que trata de una minoría muy poco visibilizada a la pantalla, las personas con discapacidad mental. Y se hizo una comedia bastante interesante. ¿Por qué? Porque estos discapacitados son tratados como héroes de una aventura cinematográfica. Comme des vrais héros d'aventure de cinéma, et pas du tout avec une espèce d'approche qui serait sociologique ou en tout cas médicale. Y no como sujetos de un análisis sociológico o médico. Son más bien personajes cómicos completos, hay buenos sentimientos y la película, en mi opinión, tiene el balance correcto hacia el tratamiento de los personajes. Es lo que provocó este gusto del público para esta película asombrosa y bastante inédito para el cine francés, aunque responde a arquetipos narrativos que explican su éxito. Des petits détails dans le scénario qui, après coup, expliquent son succès. Y la segunda película es una adaptación a la pantalla grande de la novela del siglo XIX de Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo. ¿Qué nos dice de Francia el éxito de esta película histórica? Sí, hay que saber que el exotismo francés para un público internacional no es Francia como país, sino su historia, con una H mayúscula. El Conde de Montecristo, aparte de ser una adaptación de un éxito literario mundial de Alexandre Dumas, hay un contexto histórico y político muy fuerte. La trama es la de los últimos tiempos de la monarquía con el reino de Luis XVIII y sobre todo los últimos días de Napoleón. Entonces, en el contexto de la historia hay una cierta mitología francesa que importa mucho. Y aparte es una narrativa muy loca, porque creo que en términos de historia de venganza nunca se ha hecho algo tan bueno como El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Y creo que en cualquier parte del mundo se puede entender esta trayectoria. De hecho, muchos dicen que El Conde de Montecristo es la matriz de Batman, esta especie de superhéroe un poco justiciero con un antifaz porque el Conde de Montecristo disimula su identidad para vengarse de todos los que lo persiguieron. Entonces hay una mezcla exótica muy francesa, es decir, la historia de Francia, que es nuestro patrimonio. Y creo que esto hace a la gente soñar hasta hoy en día a nivel internacional, con esta historia absolutamente increíble. Encore aujourd'hui, le public à l'international et cette histoire absolument incroyable. Gracias, Tomás, por esta análisis cinematográfica. Merci, Muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Es el fin de esta retrospectiva del año 2024 en Francia. Agradecemos nuevamente a Maxime Pluvinet aquí en el estudio. A ti, Lionel, gracias. Gracias a ustedes por habernos seguido y los dejamos con estas imágenes asombrosas de la Catedral de Notre Dame de París que reabrió sus puertas 5 años después del incendio que destruyó gran parte de este monumento. Sigan con nosotros en France 24 y france24.com.